Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén pasando un día fabuloso y lleno de energía. Yo, como siempre, estoy súper emocionado. Y la razón es muy simple, tenemos un tema explosivo que desmenuzar. Como ya vieron en el título, hoy nos sumergimos en el drama que sacude el mundo del entretenimiento turco, y prepárense, porque la cosa está que arde. Kerem Bürsin ha explotado. Y no solo eso, sino que la discusión fue de antología, y el protagonista en esta historia es su manager. Para los amantes del chisme, para los seguidores de las telenovelas turcas, para los que nos encanta descubrir los secretos detrás de las cámaras, este vídeo es su paraíso. Hoy, vamos a analizar a fondo esta bomba informativa, a desentrañar los detalles más jugosos, a especular un poco, pero siempre con respeto, y a sacar nuestras propias conclusiones sobre este drama que promete mantenernos pegados a la pantalla. Así que prepárense para el análisis más completo. Pero, antes de empezar a desmenuzar este asunto, como siempre, un pequeño favor de mi parte. Si son nuevos por aquí, o si disfrutan del contenido que les ofrezco cada semana, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta forma, no se perderán ninguno de mis vídeos, donde hablamos de chismes, series, actores, y todo lo que nos apasiona del mundo del espectáculo. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. ¿Listos para empezar con este escándalo? Pues, demos caña. Para entender este conflicto, tenemos que retroceder en el tiempo, a la época dorada de Lofisinder, Senkalkam para los turcos. ¿Recuerdan esa serie? Un éxito rotundo. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de los actores más populares del momento, protagonizaron juntos esta comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo. Y, como suele ocurrir en estos casos, la química entre los protagonistas traspasó la pantalla. La ficción se convirtió en realidad, y Kerem y Hande se enamoraron. Fueron la pareja del momento, una de las más queridas por los fans, que seguían cada paso de su relación con entusiasmo. Sus fotos juntos, sus apariciones públicas, cada gesto, cada mirada, todo era analizado y comentado en las redes sociales y en los medios de comunicación. Eran el sueño hecho realidad para muchos, la prueba de que el amor verdadero existía, incluso en el mundo glamuroso de la televisión. Pero, como suele suceder en la vida, y especialmente en el mundo del espectáculo, las relaciones, por muy idílicas que parezcan, pueden llegar a su fin. Y, lamentablemente, el romance entre Kerem y Hande llegó a su fin. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. Porque, como es común en estas situaciones, la ruptura entre Kerem y Hande no fue precisamente un camino de rosas. Surgieron rumores, especulaciones y todo tipo de teorías sobre los motivos que llevaron al fin de su relación. Desde problemas de agenda, que es una excusa común en el mundo del espectáculo, hasta diferencias de personalidad y, por supuesto, las temidas supuestas infidelidades. El drama, como no podía ser de otra manera, estaba servido. Pero, ¿dónde entra el manager de Kerem Bürsin en toda esta historia? Pues, aparentemente, en el centro del huracán. Según las fuentes, la relación entre Kerem y su manager, que hasta ese momento había sido sólida y profesional, comenzó a tensarse a raíz de la ruptura con Hande. Se dice que el manager, preocupado por la imagen pública de Kerem, por su carrera y por los contratos que tenía pendientes, intentó, o al menos presionó, a Kerem para que mantuviera una postura pública favorable. Imaginemos la situación: Kerem, pasando por un momento emocional delicado, intentando procesar la ruptura, y, al mismo tiempo, teniendo que lidiar con la presión de su manager. Supuestas sugerencias, para mantener una imagen impecable, consejos sobre cómo comportarse en eventos públicos, y, quizás, hasta directrices sobre cómo interactuar con Hande si coincidían en algún proyecto o evento. Todo esto, sin duda, contribuyó a crear un ambiente de tensión,
un caldo de cultivo para el conflicto. Según las fuentes más cercanas, y aquí es donde la historia se pone realmente jugosa, la discusión entre Kerem y su manager fue épica. Hubo gritos, reproches, un intercambio de palabras subido de tono, y, por lo que se cuenta, la conversación se convirtió en una verdadera tormenta. Kerem, supuestamente harto de las intromisiones, de las supuestas sugerencias que sentía como imposiciones, y de la forma en que su manager estaba gestionando su carrera y su imagen pública, explotó. Le hizo saber, con todas las letras, que no estaba de acuerdo con su forma de proceder, ni con la manera en que estaba manejando la situación con Ande y las consecuencias de su ruptura. Y aquí es donde nos adentramos en un terreno delicado y complejo. ¿Hasta qué punto un manager debe tener control sobre la vida personal de un actor? ¿Dónde está la línea entre proteger la imagen pública y la intromisión en la vida privada? ¿Es válido que un manager intente influir en las decisiones personales de su representado, priorizando la imagen y la carrera profesional por encima del bienestar emocional? Son preguntas difíciles, sin respuestas fáciles, y que, sin duda, generan debate. En el caso de Kerem y su manager, parece que esa línea se cruzó. Kerem, según los reportes, sintió que su espacio personal estaba siendo invadido, que estaba siendo manipulado, y que su manager estaba anteponiendo los intereses profesionales a sus sentimientos, a su salud mental y a su bienestar emocional. Y, como cualquier persona, y mucho más en una situación de vulnerabilidad, esa sensación de control y de falta de respeto puede ser insoportable. En el mundo del espectáculo, la relación entre managers y actores es, en muchos casos, una relación simbiótica. Los managers son los que gestionan la carrera de los actores, negocian los contratos, buscan oportunidades, y, en definitiva, son los guardianes de sus intereses profesionales. Pero, a veces, esa relación se vuelve demasiado personal, y el manager comienza a tomar decisiones que no son necesariamente las mejores para el actor, sino para sí mismo, para su propia reputación o para sus propios intereses. En este contexto, es inevitable preguntarse qué papel jugó Ande en todo esto. Se especula que el manager de Kerem, preocupado por la imagen del actor, intentó minimizar el impacto de la ruptura con Ande. Quizás, trató de convencer a Kerem de mantener una relación cordial con Ande en eventos públicos, de evitar declaraciones negativas, de mostrarse siempre amigable y conciliador. Y, claro, esto pudo generar un conflicto interno en Kerem, que, probablemente, estaba pasando por un momento emocionalmente difícil. Pero, ¿es justo que un manager se entrometa de esa manera? ¿Es aceptable que un manager intente controlar la vida personal de un actor, incluso después de una ruptura sentimental? Yo creo que no. Creo firmemente que cada persona tiene derecho a vivir sus emociones, a procesar sus sentimientos, a tomar sus propias decisiones, sin que nadie le dicte lo que debe hacer o decir, especialmente en un momento de vulnerabilidad. Por otro lado, es innegable que, en el mundo del espectáculo, la imagen pública es fundamental. Los actores, cantantes y famosos en general, viven de su imagen, y cualquier escándalo o controversia puede afectar negativamente sus carreras. Por eso, los managers, a veces, se ven obligados a tomar decisiones difíciles, a hacer malabarismos, y a tratar de proteger a sus representados de cualquier daño. Sin embargo, creo que hay una línea muy delgada entre proteger la imagen pública y manipular a una persona. Y, en el caso de Kerem y su manager, parece que esa línea se cruzó. La preocupación por la imagen se convirtió, al parecer, en una intromisión en la vida personal, en una presión para que Kerem actuara de una manera que no le era propia, y en una falta de respeto hacia sus sentimientos. Ahora bien, ¿qué consecuencias tuvo esta explosiva discusión? Según los reportes, y esto es lo que hace que el conflicto sea aún más grave, la relación entre Kerem y su manager quedó completamente rota. La confianza, al parecer, se esfumó por completo, y la posibilidad de seguir trabajando juntos se convirtió en algo prácticamente imposible. Esto,
Obviamente, es un golpe duro para Kerem, que ahora se enfrenta a la difícil tarea de buscar un nuevo manager, de reconstruir su equipo de trabajo y de, en cierta medida, empezar de cero. ¿Y qué hay de Andercel? ¿Cuál fue su reacción ante todo este escándalo? Por el momento, no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Es probable que, inteligentemente, haya optado por mantenerse al margen de la polémica, por no involucrarse en el conflicto entre Kerem y su ex-manager. Después de todo, ya ha pasado por mucho, y seguramente prefiere dejar el pasado atrás y seguir adelante con su vida personal y profesional. En este tipo de situaciones, es comprensible que Ande quiera proteger su privacidad y evitar ser arrastrada a un drama del que no es directamente responsable. Además, es probable que quiera evitar cualquier tipo de especulación o interpretación errónea de sus palabras. La prudencia es, en estos casos, la mejor estrategia. En conclusión, este escándalo nos plantea muchas preguntas sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo, sobre el papel de los managers, sobre los límites entre la vida personal y la vida profesional, y sobre la importancia de la salud mental y emocional de los actores. Nos hace reflexionar sobre la necesidad de que los actores se sientan protegidos y apoyados por sus equipos, y sobre la importancia de que se respeten sus decisiones y sus sentimientos. Para Kerem Bürsin, esperemos que encuentre un nuevo manager que comprenda sus necesidades, que respete su espacio personal, y que lo apoye en su carrera de la manera correcta, anteponiendo siempre su bienestar a cualquier otro interés. Que encuentre un profesional que no solo se preocupe por su éxito profesional, sino también por su felicidad y su salud mental. En cuanto a Andercel, le deseamos lo mejor y esperamos que siga cosechando éxitos en su carrera, y que encuentre la paz y la felicidad que se merece. Que siga brillando con su talento y que no se deje afectar por las polémicas ajenas. Este escándalo, sin duda, nos deja una reflexión importante. En el mundo del espectáculo, la imagen pública es importante, pero no lo es todo. La salud mental y el bienestar de las personas involucradas deben ser siempre la prioridad. La manipulación, la presión y la falta de respeto no tienen cabida en ninguna relación, ni personal ni profesional. Y aquí es donde el debate se vuelve aún más interesante. ¿Quién tiene la culpa en esta historia? ¿Es el manager, que se excedió en sus funciones y en su intromisión en la vida privada de Kerem? ¿Es el propio Kerem, que quizás no supo poner límites a tiempo? ¿O quizás la culpa es del sistema, de la presión mediática, de las expectativas que se crean en torno a las figuras públicas? La verdad es que no hay una respuesta única, y seguramente cada persona tendrá su propia opinión. Pero, lo que sí es cierto es que este escándalo nos ha abierto una ventana a un mundo, el del espectáculo, que a menudo parece glamuroso y perfecto, pero que, en realidad, puede ser muy complejo y, en ocasiones, muy cruel. Además, este incidente nos recuerda la importancia de la salud mental y emocional, especialmente en un entorno tan exigente como el mundo del espectáculo. Los actores, cantantes y famosos en general, están constantemente expuestos a la crítica, a la presión mediática, y a la opinión pública. Es fundamental que cuenten con el apoyo adecuado, con un entorno que les brinde seguridad, confianza y respeto. Y ahora, hablemos un poco de las posibles implicaciones de este escándalo para la carrera de Kerem Bürsin. ¿Cómo podría afectar a sus futuros proyectos? ¿Podría tener consecuencias en sus contratos? ¿Cómo podría influir en su imagen pública? Es probable que, a corto plazo, este escándalo genere un interés renovado en Kerem Bürsin. La gente, naturalmente, siente curiosidad por saber qué pasó, y por conocer los detalles del conflicto. Sin embargo, es crucial que Kerem maneje la situación con prudencia y profesionalismo. Es importante que evite caer en la polémica, que no haga declaraciones incendiarias y que se enfoque en su trabajo y en sus proyectos futuros. La mejor forma de superar un escándalo es, a menudo, centrarse en lo positivo y demostrar con hechos que es un profesional comprometido y talentoso.
En cuanto a sus futuros proyectos, es probable que los productores y directores evalúen cuidadosamente la situación antes de contratarlo. Buscarán señales de profesionalismo, de madurez y de estabilidad emocional. Es fundamental que Kerem demuestre que es capaz de lidiar con la presión mediática y de mantener una imagen positiva. En cuanto a sus contratos, es posible que este escándalo genere cierta incertidumbre. Los patrocinadores y las marcas comerciales podrían reconsiderar sus acuerdos, especialmente si temen que la controversia pueda afectar la imagen de sus productos. Sin embargo, si Kerem demuestra ser un profesional responsable y talentoso, es probable que logre mantener sus contratos y atraer nuevos patrocinios. En última instancia, la forma en que Kerem Bürsin gestione esta situación determinará el impacto que tendrá en su carrera. Si demuestra madurez, profesionalismo y resiliencia, es probable que logre superar este obstáculo y seguir cosechando éxitos. ¿Y qué podemos esperar de Andercel en el futuro? ¿Cómo podría este escándalo afectar su carrera? ¿Podría abrirle nuevas oportunidades? Es probable que Ande, como dije antes, opte por mantenerse al margen de la polémica. Es una estrategia inteligente, que le permite evitar ser arrastrada al drama y proteger su imagen pública. En cuanto a su carrera, es probable que este escándalo no tenga un impacto significativo. Ande es una actriz muy popular y talentosa, y su éxito no depende de la situación personal de Kerem. Sin embargo, es posible que este escándalo le abra nuevas puertas. Los productores y directores podrían verla como una figura más fuerte y madura, y podrían ofrecerle papeles más complejos y desafiantes. Además, Ande podría aprovechar la atención mediática para promover sus propios proyectos y para fortalecer su imagen pública. Podría utilizar su influencia para apoyar causas benéficas o para promover temas importantes para ella. En definitiva, el futuro de Andercel parece prometedor, y este escándalo no debería afectar negativamente su carrera. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo, pero, como siempre, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de la discusión entre Kerem y su manager? ¿Creen que el manager tenía derecho a entrometerse en la vida personal de Kerem? ¿Creen que Andercel tuvo algo que ver con todo esto? ¿Cómo creen que este escándalo afectará a la carrera de Kerem y Ande? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y, como siempre, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.